del séptimo par craneal, que es el facial, ¿verdad? Que aquí lo tenemos igual, el séptimo par craneal, que es el facial. El facial también tiene una función mixta, tiene una porción sensitiva y una porción motora. En este núcleo vamos a ver el núcleo motor, y luego tenemos lo que son los núcleos vegetativos. Estos núcleos vegetativos, los que nos van a ayudar es a formar a dos núcleos importantes, al núcleo lácrimo-nasal y al salivar posterior, que aquí los tenemos, ¿no? Tenemos el núcleo lácrimo-muconasal, que es este de aquí, y luego tenemos el salivar superior. Como su nombre lo dice, estos núcleos van a ayudar justamente a la formación de la lágrima, ¿verdad? Y moco, y el núcleo salival superior va a ayudar a la formación de saliva a través de las glándulas parótida, sublingual, submandibular, ¿no? Que son glándulas que ustedes las han visto en el acto 1. Esto, todo lo que hemos hablado es sustancia gris en la porción tegmental. ¿Qué tenemos en la sustancia blanca? En la porción tegmental vamos a encontrar al hemisco medial, que es este que lo vemos aquí, este va a ser el hemisco medial, el haz espinocerebeloso ventral cruzado, ¿verdad? Aquí tenemos el haz espinocerebeloso ventral. Tenemos también lo que es el fascículo longitudinal dorsal, o también llamado de Schultz, y el fascículo longitudinal medial, ¿no? Estos fascículos que los tenemos aquí, el fascículo longitudinal medial, lo tenemos acá, ¿verdad? Tenemos también lo que es este haz espinocerebeloso, que es el que tenemos acá. Justamente van a ser estructuras que van a formar la sustancia blanca que encontramos en la porción tegmental. Eso es el segundo corte. El tercer corte hemos dicho que ocurre a nivel del núcleo motor del quinto par craneal o trigémino, y este núcleo, este corte, a diferencia de los demás, no va a haber ninguna descripción en la porción basilar. O sea, en la porción delantera no va a haber nada verdaderamente relevante. Como ven acá, por ejemplo, si se dan cuenta en el dibujo, esta es la parte delantera, ¿verdad? Porción basilar, porción tegmental. En la porción basilar no hay ninguna flecha, no hay ninguna señalización de ningún nombre, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en esta porción tegmental, perdón, la porción basilar del tercer corte, no vamos a tener ningún tipo de descripción, pero sí en la porción tegmental, ¿no? Que vendría a ser justamente esta parte que vemos aquí, que sí vemos estructuras. Vamos a ver primero lo que es el núcleo mastificador, que es el núcleo motor, que justamente es este núcleo que vemos acá. Este es el núcleo masticador del quinto par craneal. Y luego tenemos el núcleo sensitivo, que justamente el sensitivo es el que le va a dar la rama sensitiva al quinto par craneal. Vamos a ver que este núcleo sensitivo va a tener dos ramas. Va a tener una rama periférica o dendrítica y una rama central o axónica. Justamente estas fibras, vamos a ver que tenemos el núcleo motor, aquí vamos a tener lo que son los núcleos sensitivos, y los sensitivos hemos dicho que todo lo que es sensibilidad es aferente, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá el ganglio trigeminal y semilunar, y que de aquí salen tres ramas sensitivas del nervio trigeminal, del quinto par craneal, que va a ser justamente el nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Tenemos la salida del nervio oftálmico, la salida del nervio maxilar y la salida del nervio mandibular. Entonces, del núcleo sensitivo van a salir tres ramas: maxilar, mandibular y oftálmica, que van a dar y van a estar distribuidas justamente en este sentido: oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Qué van a dar? Van a darle la sensibilidad a estas tres zonas, ¿no? Vamos a ver que también vamos a encontrar, y vamos ahora a hablar de los núcleos sensitivos. Estas van a ser las ramas, tres ramas, y existen núcleos sensitivos. Tenemos primero lo que es el núcleo espinal. Este núcleo espinal va a estar relacionado con lo que es la sensibilidad termoalgésica asociada al núcleo gelatinoso, y el núcleo espinal, cuando se asocia al núcleo esponjoso, va a ayudar a la sensibilidad táctil protopática. Entonces, el núcleo espinal más el núcleo gelatinoso sirve para la sensibilidad termoalgésica. Es lo que a mí me da la capacidad de distinguir si yo estoy agarrando algo caliente o algo frío. El núcleo espinal más el núcleo esponjoso me va a dar asociado a la sensibilidad táctil
¿Qué quiere decir? Que yo puedo identificar superficie. No es lo mismo que yo agarre un zapato con los ojos cerrados a que yo agarre un lapicero. Yo desde la capacidad, sin ver estos objetos, yo puedo distinguir una cosa de la otra. Eso se llama sensibilidad táctil protopática. Luego tenemos lo que es el núcleo sensitivo principal o continuo, que es el que vemos acá, este es el núcleo principal o continuo, ¿ve? Que dice, recibe impulsos de la sensibilidad táctil fina o discriminativa de la mayor parte de la cabeza. Justamente si en el rostro o en la cabeza ustedes pasan una pluma o alguien les hace cariñitos en la cabeza, esa sensibilidad justamente va a ser captada por este núcleo principal o continuo. Justamente como vemos acá tenemos la cara en las tres ramas, ¿no? Oftálica, mandibular, maxilar y mandibular, llega al ganglio y esto lo va a llevar aquí al núcleo continuo, al núcleo principal, donde vamos a poder tener la sensibilidad táctil fina, ¿no? Tenemos lo que es el núcleo mesencefálico, que es el que está más arriba, el núcleo mesencefálico, el núcleo continuo. En este núcleo mesencefálico capta la sensibilidad profunda de los músculos masticadores, encías dentarias y de la articulación temporomandibular. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya saben cuáles son los músculos masticadores, ¿verdad? Porque eso es en anato 1. Tenemos al músculo al temporal, que es el que está acá, el macetero, pterigodeo mayor y pterigodeo menor. Estos son los 4 músculos masticadores que justamente dice capta la sensibilidad profunda de estos músculos. Si algo les duele, si ustedes tienen algún tipo de contractura en la mascada, ese dolor, que es la sensibilidad profunda, va a ser captado justamente por el núcleo mesencefálico. Si ustedes tienen alguna lesión en la articulación temporomandibular, que es lo que nos permite abrir la boca, cuando nosotros bostezamos, estamos abriendo la articulación, permitiendo la extensión y la apertura de la cavidad oral. Justamente si nosotros sentimos algún tipo de dolor, o cuando vamos viajamos en avión y sentimos un dolor extraño, ¿verdad? Justamente ese dolor va a ser captado por el núcleo sensitivo mesencefálico, que va a estar ubicado justamente entre lo que es mesencéfalo y el puente, ¿no? Vamos a ver núcleos importantes que vamos a encontrar solo en el puente, como el núcleo continuo del sector basilar, el núcleo del menisco lateral, los locus coeruleus, que también ya lo hemos visto el día de ayer, el núcleo del cuerpo trapezoide, que está responsable de todo lo que es la interpretación del sonido, y los núcleos de la oliva superior o pontina, ¿no? Súper. ¿Cuál será un poquito? Vamos a avanzar ahora con lo que es mesencéfalo, por favor, para que estemos al día con los otros grupos. Sí, por favor. Acabamos de hablar del puente, ¿no? De hablar del puente. Ok, listo chicos. Entonces, como les estaba mencionando el día de ayer, el estudio que nosotros estamos haciendo es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Hemos estudiado médula, bulbo, puente y ahora nos toca el mesencéfalo. El mesencéfalo es un órgano que justamente es la parte superior del tronco encefálico, ¿verdad? Está ubicado entre el diencéfalo, porque esto que está aquí es diencéfalo, y puente, está ubicado entre estas dos estructuras. Vamos a ver que está relacionado con lo que es el surco pontopeducular y va a estar relacionado con las encías ópticas, ¿no? Va a presentar también lo que es una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Su cara posterior, que es la parte de atrás, ¿verdad? Va a estar en relación con lo que es la emergencia del cuarto par craneal o troclear hasta la implantación de la glándula pineal, ¿verdad? Hemos visto que la glándula pineal va a estar en esta parte de acá y justamente la cara posterior del mesencéfalo está relacionado con la glándula pineal
que es la que se sienta en la silla turca o también silla de montar del hueso esfenoides. Va a tener una dirección oblicua hacia adelante, si se fijan parece como un pico, ¿verdad? Oblicuo hacia adelante, tiene una longitud de 15 a 18 milímetros y además va a tener un ancho a nivel continuo de 2.8 centímetros y a nivel del encéfalo 3.5. O sea, va a ser más grueso arriba, superiormente que inferiormente. La división del mesencéfalo, vamos a ver que igual que en todas las otras estructuras, vamos a hacer una línea imaginaria y vamos a dividirlo en dos partes. En un sector anterior, o también llamado peduncular, y una porción posterior, o también llamada lámina cuadrigémina, donde encontramos a los colículos o tubérculos cuadrigéminos, que justamente son como estas montañas que vemos acá y acá. Entonces, vamos a ver que yo hago mi línea imaginaria, ¿verdad? Hago mi línea imaginaria y divido porción anterior o peduncular. ¿Por qué peduncular? Porque esto se asemeja a un pie, por eso dice pie, ¿verdad? Peduncular, y la parte posterior se va a llamar cuadrigeminal, porque van a ver los colículos, que son estas estructuras, que vamos a ver que son 4 colículos y cada colículo tiene una función específica. Vamos a ver, por ejemplo, acá, obviamente en la mitad de lo que es el mesencéfalo, tenemos el acueducto de Silio, también llamado acueducto mesencefálico. Tenemos también lo que son estas dos estructuras que se llaman núcleos rojos, y esa estructura que parece como quemado se llama sustancia negra. Entonces, ¿cuáles van a ser las partes del mesencéfalo? Tenemos en la porción anterior esto que ven aquí, que son los pedúnculos mesencefálicos, y si se dan cuenta, tiene como unas líneas, como unos rasgados, ¿verdad? Estos espacios van a ser como calles o avenidas que van a servir de trayecto para los haces que van a ascender o que van a descender. Luego tenemos lo que es esto manchado, que se llama sustancia negra o sustancia nigricans, que también tiene una función extrapiramidal. Esto que vemos acá se llama núcleo rojo, que funciona a la par con la sustancia negra. Tenemos lo que es esta porción que está más oscurita, se llama sustancia periacueductal, que es una sustancia que va a bordear el acueducto de Silio. Y tenemos lo que son estos colículo superior, y por debajo va a estar el colículo anterior y posterior. Vamos a ver entonces lo que es la cara anterior. Esto es una vista anterior. Tenemos esto que vendría a ser, ¿qué es esto? Puente. ¿Qué estructura es esta? Acá vamos a ver el puente. Entonces esto es mesencéfalo, ¿verdad? Esta parte de aquí es el mesencéfalo y esto es el puente. Vamos a ver, en esta lista tenemos justamente los pedúnculos cerebrales, que son estos que vemos acá, que van a ser a ambos lados, y estos pedúnculos cerebrales me van a formar esta V, ¿verdad? Esta V que vemos aquí, y esta V va a tener dos cosas importantes. Primero va a tener así como un punteado, ¿verdad? Y la salida de estos nervios. Este punteado se va a llamar sustancia perforada, ¿ya? La sustancia perforada va a estar en el espacio interpeduncular, porque pedúnculo, este es el espacio interpeduncular, donde está la sustancia perforada, por donde va a atravesar y se encuentra el surco del tercer par craneal. Esto que ven acá. Este es el tercer par craneal, que se llama nervio motor ocular común, ¿ya? Entonces vemos estas estructuras. Aquí abajito tenemos lo que es el surco pontopeduncular, que es lo que lo divide, el puente del mesencéfalo, ¿no? ¿Por qué se llama pontopeduncular? Porque justamente está en relación con los pedúnculos y el puente. Surco pontopeduncular, pedúnculos mesencefálicos, área interpeduncular, sustancia perforada y la salida del tercer par craneal, o también llamado óculo motor común. Vamos a ver aquí, se me está olvidando,
esto que se llama tubérculo mamilar. Estos tubérculos mamilares van a tener, acá vamos a ver esto que es un tallo, de acá va a colgar la glándula hipófisis que tiene dos lóbulos, ¿verdad? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior que se llama adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? En este corte, justamente este tallo que vemos aquí es el tallo de la glándula hipófisis. Esto que vemos bordeando se va a llamar cintillas ópticas. Acá esto que vemos echado se llama quiasma óptico y de aquí van a salir los nervios ópticos. ¿Cuál es su función? Lo que yo veo en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, tiene que formar una sola imagen. ¿Dónde se forma una sola imagen? En el quiasma óptico. El quiasma óptico, acá, es lo que interpreta una sola imagen, porque ustedes no me ven dos veces, ¿verdad? De una sola persona, porque la imagen se tiene que combinar en el quiasma óptico y el quiasma óptico manda esta información a través de las cintillas ópticas al lóbulo occipital, que es el lóbulo encargado de la visión. ¿Ok? Entonces aquí igual tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos lo que es los pedúnculos mesencefálicos, el área o la sustancia perforada, por donde va a haber la salida del tercer par craneal, los cuerpos mamilares, el tallo hipofisiario, lo que les decía, donde cuelga la glándula pineal o hipófisis con sus dos lóbulos, y tenemos el quiasma óptico y las cintillas ópticas o tracto óptico, ¿verdad? Y abajo, esto va a ser la interpretación del tronco encefálico, bulbo, puente y mesencéfalo, ¿verdad? En lo que es la cara posterior, vamos a ver esto que se llama lámina cuadrigémina. ¿Por qué? Porque yo voy a tener estas estructuras que se llaman tubérculos, o también llamados folículos, un folículo anterior y un folículo posterior. Hagan de cuenta que son los abdominales de alguien, ¿ya? Entonces tenemos que justamente va a haber una línea horizontal, vertical imaginaria y una línea horizontal. Esto me va a dar 4 espacios, ¿verdad? Esta cruz me va a dar 4 espacios y me va a formar lo que se llama lámina cuadrigémina por 4 espacios. Y en cada espacio vamos a tener justamente folículos anteriores y folículos posteriores. En la parte posterior, en la cara posterior del mesencéfalo, ¿no? Vamos a ver que estos folículos van a tener unos brazos, ¿ya? Que justamente dice aquí, brazos foliculares, que lo que va a hacer es que va a comunicar el folículo anterior con el folículo posterior, ¿no? Justamente estos van a ser los folículos anteriores, que van a tener un brazo que comunique al folículo posterior, y el folículo posterior igual se va a comunicar con el folículo anterior. ¿Por qué va a hacer esto? Porque vamos a ver que estos folículos tienen función auditiva y visual, ¿no? Acá tenemos igual, esta es una imagen que está en su libro, ¿verdad? Sí. Tenemos lo que es nuevamente la glándula pineal. Aquí vamos a encontrar a lo que es el folículo anterior, folículo posterior, y estos son los brazos geniculados, ¿verdad? Que comunican a estos dos folículos. Tenemos la salida, este va a ser el frenillo, y acá vamos a ver la salida del cuarto par craneal, ¿verdad? Pedúnculos cerebelosos, y esta ya la estructura del puente y la estructura del bulbo. En las caras laterales vamos a tener que se hallan en relación con los lóbulos temporales, ¿no? Con los lóbulos de la audición. Ustedes saben que el lóbulo temporal, el lóbulo de la audición, lóbulo occipital, lóbulo de la visión, ¿no? Vamos a ver que justamente en la cara lateral encontramos este triángulo que se forma entre lo que es el puente y los pedúnculos. Los pedúnculos mesencefálicos se van a formar en un triángulo que vemos aquí, y este triángulo se llama lemnisco lateral, y ya lo hemos mencionado, y que está íntimamente relacionado con la audición, ¿verdad? ¿No? Pero miren, no cambia. Justo se cortó.
ver que ya hemos hablado de paredes y ahora en el mesencéfalo encontramos un acueducto que es súper importante, que es el acueducto mesencefálico de Silvio. ¿Qué es el acueducto mesencefálico de Silvio? ¿Qué con qué comunica? Perfecto, tercero con el cuarto. Entonces, vamos a hablar un poquito de este acueducto, ¿verdad? Tenemos que es una estructura angosta, un conducto de forma triangular con base superior y situado entre el tegmento y la lámina, donde se encuentran los colículos cuadrigeminales en el sector medio. O sea, por acá, esta parte de aquí es lo que va a estar en contacto con el acueducto mesencefálico o de Silvio. Como veíamos aquí, acá, ¿no? Tenemos el acueducto mesencefálico de Silvio, va a estar en contacto con los colículos, tanto anterior como colículo posterior, ¿no? Vamos a ver que está rodeado por sustancia gris periacueductal, que ya les mencioné, ¿verdad? Y esta justamente comunica ¿cuál es su función? Comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Va a medir aproximadamente 15 a 18 milímetros y tiene un calibre de 2 milímetros, ¿no? Acá en esta imagen se ve sumamente bien. Tenemos los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo, se comunican por el agujero interventricular o de Monro, y este es el cuarto ventrículo, ¿no? Que justamente se comunica el tercero con el cuarto a través del agujero de Silvio o mesencefálico, y el cuarto ventrículo tiene que continuar con el conducto central o el epédimo de la médula espinal, ¿no? Acá en esta imagen, no se ve muy bien, pero tenemos los ventrículos laterales, ¿verdad? Tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico que tiene que bajar hasta el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a estar relacionado con cerebelo y con lo que es el puente, ¿no? Hablando ahora de lo que es la configuración interna, hemos hablado de lo que es configuración externa, vamos a ver que mediante igual que todas las estructuras que vamos a ver, necesitamos hacer dos cortes imaginarios transversalmente, ¿no? Justamente vamos a hacer un corte a nivel de los colículos cuadrigeminales y otro corte, vamos a hacer un corte a nivel de los colículos anteriores y otro corte a nivel de los colículos posteriores. Entonces, para estudiar el mesencéfalo de manera interna, voy a hacer un corte horizontal acá y voy a ver qué hay ahí, y luego voy a hacer otro corte a este nivel, al nivel de los colículos anteriores. Y esos van a ser los dos cortes que se van a realizar para estudiar el mesencéfalo, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí vamos a tener aquí está nuestro punteado, ¿verdad? Igual vamos a tener una porción posterior y una porción anterior. En la porción posterior también se va a llamar lámina cuadrigémina y vamos a encontrar lo que se llama el tectum, ¿no? Y en la porción anterior va a representar principalmente los pedúnculos, ¿no? Donde va a haber la presencia de la sustancia negra. Entonces, para cortar, para estudiarlo internamente, tengo que tener mi corte, tanto a nivel del colículo anterior, colículo posterior, y una vez que lo corto, igual lo voy a dividir en una porción anterior y una porción posterior. La porción posterior se va a llamar también lámina cuadrigémina y la porción anterior se va a llamar tectum. No, mentira, la posterior es tectum y la anterior se llama simplemente peduncular, ¿no? Porción anterior o peduncular porque hace referencia a los pedúnculos que estamos viendo y la sustancia negra. Entonces, vamos a hacer el primer corte, que es a nivel de los colículos posteriores, ¿no? Al igual que todas las sustancias que hemos visto, todo lo que vamos a seguir viendo va a tener sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Vamos a tener acá conexiones aferentes y eferentes. O sea, del colículo van a salir vías y vamos a recibir vías. Entonces, aferente y eferente, ¿verdad? Vamos a ver acá, en las vías aferentes, van a salir vías de los núcleos cocleares mediante el menisco lateral, van a salir vías de la corteza cerebral auditiva, del cuerpo geniculado, y vamos a ver también que ambos colículos posteriores se van a comunicar a través de fibras intercoliculares.
tanto el colículo posterior izquierdo se va a comunicar con el derecho. Vamos a ver que eferentes, vamos a ver que del colículo posterior salen fibras que van a ir al núcleo rojo, que está en el mismo mesencéfalo, a la formación reticular, a los núcleos motores de los pares craneales 3, 4, 6 y 7, y estos van a formar los pares, estas fibras que van a salir de estos nervios, que van a formar el haz tectoespinal. Y al colículo posterior del lado opuesto van a salir las fibras intercoliculares. ¿Cuáles van a ser las funciones de estos colículos posteriores? Cumplen función auditiva refleja, de alarma y de relevo para la vía auditiva principal. Colículo posterior, todo lo que tenga que ver con la audición. Las funciones auditivas reflejas de alarma y el relevo de la vía auditiva principal. En la porción del tegmento mesencefálico vamos a ver las formaciones grises. Tenemos lo que es la sustancia periaqueductal, el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, los núcleos del origen real del cuarto par craneal o tronclear, el núcleo interpeduncular, los núcleos reticulares del tegmento, la formación reticular mesencefálica y a la sustancia negra. Estas van a ser las porciones que vamos a encontrar en la porción anterior de este corte, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de sustancia negra y la sustancia negra siempre va a estar en la porción anterior del mesencéfalo, ¿no? La sustancia negra, como dice aquí, es un núcleo motor extrapiramidal que junto con el núcleo rojo tiene como función el movimiento coordinado, voluntario y preciso de miembro superior como miembro inferior, ¿no? Acá tenemos en el primer corte, como les decía, tenemos el haz espinotalámico lateral, tenemos el núcleo del cuarto par, tenemos lo que es el haz tectoespinal, que es el que se forma de la unión de los cuatro pares craneales que salen justamente del mesencéfalo, tenemos el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, todos los núcleos que hemos visto justamente acá, y también algunos núcleos y fibras que hemos visto en esta diapositiva van a estar reflejados en esta imagen que está en su libro. Acá, por ejemplo, tenemos el núcleo interpeduncular, que es el núcleo que va a comunicar justamente el pedúnculo derecho con el pedúnculo izquierdo, ¿no? Y vamos a encontrar justamente, como les decía, igual en estas partes que son como calles que usan los diferentes haces para utilizar. Por ejemplo, por acá va a pasar el haz frontopontino, que es el que se va a formar en el frontal y baja hasta el puente. Acá va a pasar el haz circulado, por acá va a pasar el haz corticoespinal y el haz occipito parieto temporopontino, que son haces que ya hemos visto que se van a formar en los diferentes lóbulos y bajan al puente, ¿no? En las formaciones blancas, que hemos visto todo lo que es formaciones grises, nos toca ver lo que son las formaciones blancas o sustancia blanca. Vamos a ver fascículos, no es lo mismo haz que fascículo, ¿verdad? Vamos a ver fascículos que contienen fibras ascendentes y fibras descendentes. Vamos a hablar de lo que es el fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial va a ir por delante del acueducto mesencefálico, ¿no? Aquí tenemos el conducto mesencefálico y justo aquí está este fascículo longitudinal medial, ¿verdad? Que también va a estar relacionado con los núcleos del tercer y cuarto par craneal. Busco el cuarto par craneal, está aquí, y tendría que estar también en el triángulo está el tercer par craneal, que está cerca del acueducto mesencefálico. Vamos a ver que las fibras más importantes que van a formar este fascículo longitudinal medial, ¿qué fibras van a formar este fascículo? Van a ser las fibras vestibulares, las fibras de los núcleos intersticial de Cajal y de Darchevist, las fibras de interconexión de los núcleos 3 y 9, las fibras corticales voluntarias e involuntarias del sexto par craneal, ¿verdad? Y justamente nosotros, no sé si aquí en esta imagen sale, en la otra está, les voy a indicar. Acá también vamos a ver el haz central del tegmento. Este haz central del tegmento tiene como función el control de movimientos voluntarios e involuntarios
a través de lo que son los músculos esqueléticos y la coordinación motora. Tenemos también lo que es el fascículo longitudinal dorsal vegetativo, que este tiene como origen el tálamo, en el hipotálamo, y termina en los núcleos vegetativos de los pares craneales. Vegetativo quiere decir que todo lo que ustedes vean vegetativo o visceral quiere decir que ustedes no lo controlan y que directamente va a ir a algún órgano del cuerpo que tiene una función independiente. Vamos a ver lo que son los haces y citas que llevan vías o impulsos ascendentes. Tenemos, como ya hemos visto, el hemisco lateral, ¿verdad? Que va a ir desde el núcleo coclear ventral hasta lo que es el colículo posterior y sirve para justamente transportar las fibras acústicas, las fibras del sonido, de la audición. Vamos a ver también lo que es el hemisco, el haz espinotalámico lateral, el hemisco medial, los pedúnculos cerebelosos superiores que tienen justamente se originan en los núcleos cerebelosos profundos y eso todo ascendente. Descendente tenemos rubro espinal y tecto espinal. Rubro espinal va a ser del núcleo rojo a la médula espinal, ¿verdad? Y el tecto espinal que se origina en los folículos posteriores del mesencéfalo y justamente va a terminar al lado opuesto. Estos haces van a decruzar, se van a cruzar, van a ser neuronas de tipo heterómeras porque van a cruzar en un lado y van a decruzarse, van a hacer el entrecruzamiento. Vamos a ver que en los pies pedunculares, justamente son esos que les expliqué que son como piecitos, existen haces motores que van a pasar por eso, que ya lo hemos mencionado hace un momento, el haz protocontinuo, el haz geniculado, el haz temporo-occipito parieto-continuo y el haz córtico-espinal, justamente van a ser haces que están aquí, ¿verdad? Que van a pasar por los pies pedunculares o pedúnculos mesencefálicos. Estos haces son haces que algunos van a nacer en los lóbulos y luego van a tener como punto final, ya sea bulbo o ya sea puente. Acá los tenemos, por ejemplo, en la misma imagen, ¿verdad? La presencia de estos haces, tenemos lo que son otra vez el hemisco lateral, que sirve para la audición, tenemos lo que es el núcleo mesencefálico del quinto par, este va a ser el acueducto, vesido y los puntitos de la sustancia periacueductal con el fascículo longitudinal dorsal vegetativo. Acá se va a ver, esta es una imagen real donde tenemos, no hay que perderse. Este hueco es el acueducto mesencefálico de Silvio. Aquí se ve, por ejemplo, vamos a ver el entrecruzamiento de los pedúnculos cerebelosos, porque aquí va a ser el núcleo interpeduncular, que es lo que va a chismosear, que es lo que pasa en este pedúnculo y en este pedúnculo. Al núcleo interpeduncular, esto que ven quemado es la sustancia negra. Esta sustancia negra es muy importante, la vamos a hablar al final de la clase. Y estos son mis diferentes calles donde van a pasar los diferentes haces, principalmente estos 4 haces, ¿verdad? Este va a ser, vamos a ver que también tenemos, se va a notar más en la otra imagen, los núcleos rojos. Estos núcleos rojos se llaman núcleos rojos justamente porque va a tener mayor vascularización, va a haber mayor arteria, mayor vena que pasa por esa zona y justamente se ve más marcado el rojo, el color rosado. Y en la pieza anatómica sí se ve así. Se puede distinguir al tiro lo que vendría a ser la sustancia negra y el núcleo rojo. El segundo corte, hemos hablado todo del primer corte. El segundo corte va a ser a nivel de los películos anteriores, o sea, los que van a estar arriba, ¿verdad? Va a haber igual que en todas las estructuras una área pretectal, ¿no? En esta área pretectal vamos a ver que vamos a encontrar núcleos parasimpático o víscero-motor. O sea, van a haber núcleos que justamente van a bajar la estimulación simpática porque tienen función parasimpática. En el tegmento igual vamos a encontrar sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia gris encontramos al núcleo rojo. Este núcleo rojo, como dice aquí, es de color rosado porque tiene alta vascularización, ¿no? Vamos a ver que también está atravesado por los pedúnculos
superiores del tercer par y por los fascículos de retroreflejo. En este núcleo rojo vamos a ver dos áreas, dos zonas, que tenemos la porción macrocelular y la porción parvocelular, que van a ser células de tamaño mediano que se van a encontrar en el núcleo rojo y que tienen funciones específicas. En el folículo anterior vamos a igual tener en el folículo posterior vías aferentes y vías eferentes, vías que salen y vías que van a ingresar. Tenemos entonces lo que es las aferentes, van a recibir la corteza cerebral, conecta áreas visuales con los folículos anteriores. La retina visual con los folículos anteriores median las fibras pupilares. La corteza visual del lóbulo occipital con el folículo anterior. O sea, son fibras que vienen de la corteza, de la retina y del lóbulo occipital, van a llegar al folículo anterior. Entonces, ¿qué función tendrá el folículo anterior? ¿Qué podría ser? Excelente, la visión, por supuesto. Todo lo que es posterior, folículo posterior, audición. Folículo anterior, visión. ¿Ok? Justamente porque está diciendo que los tres elementos que se necesitan para interpretar el sentido de la visión van a tener conexiones con el folículo anterior. Corteza cerebral, lóbulo occipital y fibras de la retina, porque si ustedes no tienen retina, no pueden ver. Pueden tener ojo, pero si no tienen retina, no pasa nada. Por ejemplo, hay personas que son cieguitas y tienen el globo ocular y no ven, porque la retina ha tenido algún tipo de degradación o de enfermedad que no permite la captación de la imagen, ¿no? Entonces, a ojo cerrado, el folículo anterior va a tener íntima relación con la función de la visión, de la vista, ¿no? Y las vías que van a salir del folículo, vamos a tener que del folículo anterior van a salir vías a los núcleos motores de los pares craneanos que están en bulbo y puente, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? El par craneal 5 que está en el puente, el par craneal 4, el par craneal el 11, el 9, el 8 está en el bulbo, ¿no? Vamos a ver que de los folículos anteriores van a salir vías para estos pares craneales que están en puente y están en bulbo. Entonces, como aquí dice, la función de estos folículos están encargados de los reflejos visuales, de los movimientos conjugados verticales de los ojos y de la fijación de la mirada. Aparte de interpretar la imagen, nos va a ayudar al movimiento ocular, ¿no? Nos permite justamente este movimiento que dice vertical de los ojos y también nos permite a lo que es fijar la mirada, un punto fijo y que la visión quede en este punto, va a estar justamente relacionado con los folículos anteriores, ¿no? Vamos a ver que también en esta parte del tegmento encontramos, y ya lo hemos mencionado, esto es una diapositiva repetida, la función del núcleo rojo tiene igual una función motora extrapiramidal y su desconexión provoca el temblor de las extremidades superiores. Los pacientes que tienen Parkinson, ¿tiemblan o no tiemblan? Tiemblan. ¿Pueden controlar su temblor? No. Algunos sí cuando agarran algo, pero la gran mayoría no. ¿Tiemblan los pies? No. Depende. Si es avanzado, puede llegar a temblar los pies y obviamente eso le dificulta la pedestación, pero generalmente son solo miembros superiores. Justamente el núcleo rojo y la sustancia negra son elementos de estudio que a la actualidad justamente se están estudiando porque van a estar netamente relacionados con el desarrollo, la persistencia y la cronicidad de pacientes con Parkinson, ¿no? El Parkinson también está relacionado con la herencia. Si tu abuelita tiene, probablemente tu mamá tenga y probablemente tú tengas, ¿no? Como el Alzheimer. El Alzheimer también está relacionado justamente con ciertas áreas de conexión que existen en el cerebro, pero principalmente cuando hablamos de Parkinson vamos a tener en cuenta que algo debe estar fallando en el núcleo rojo y algo debe estar fallando en la sustancia negra. Ambas estructuras están en el mesencéfalo. En esta parte de los folículos anteriores, en la porción del tegmento, vamos a encontrar, igual que en los folículos posteriores, vías aferentes y vías
eferentes. Aferente quiere decir que recibo, ¿verdad? Voy a recibir fibras cerebro-rúbricas que van a justamente venir del cerebro al núcleo rojo. Tenemos también fibras córtico-rúbricas que vienen de la corteza cerebral al núcleo rojo. Y vamos a tener vías que van a salir como las eferentes, que es el tracto rubroespinal, que saldría del núcleo rojo a la médula espinal, ¿no? Los rubro-olivares, que van a ir del núcleo rojo a las olivas vulvares del bulbo raquídeo. Y vamos a ver el complejo nuclear oculomotor del tercer par, que incluye estos tres núcleos. El núcleo motor, propiamente dicho, del tercer par, el núcleo de la férrea, el núcleo visceromotor parasimpático de Edinger-Westphal, ¿no? Vamos a ver aquí, justamente tenemos, este es el núcleo de Edinger-Westphal, este es el núcleo de la férrea y este es el núcleo del tercer par, ¿no? Aquí tenemos el complejo nuclear, están los tres núcleos, que son estos tres, y tienen igual como función visual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el núcleo de Edinger-Westphal, este núcleo lo que hace va a controlar la contracción o dilatación de la pupila. La pupila, ustedes han visto en anatomía, hay un músculo constrictor de la pupila que dilata o contrae la pupila. Cuando yo dilato la pupila, ¿en qué situaciones se abre la pupila? En la oscuridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pupila lo que regula es el ingreso de luz a la cámara posterior del ojo, ¿no? En la noche, los gatitos, si ustedes tienen gatitos, se van a fijar cómo dilata la pupila porque justamente disminuye la intensidad de la luz. Cuando estamos expuestos ante mucha luz, lo que hace la pupila es contraerse para disminuir la entrada de luz. Esto tiene un nombre médico, ¿no? Por ejemplo, cuando se dilata la pupila, se llama midriasis pupilar. Eso quiere decir que esa pupila está bajo efecto simpático. Cuando la pupila se contrae, se llama miosis. Y la miosis va a ser un efecto parasimpático, ¿no? Midriasis, miosis. Simpático, parasimpático. ¿Quién va a dirigir si se dilata o se contrae la pupila? El núcleo de Edinger-Westphal, ¿ok? Que es un núcleo bien importante. En las vías eferentes, estas son vías aferentes, continuamos con las vías eferentes. En las eferentes tenemos el núcleo intersticial de Cajal, tenemos también lo que es el núcleo presticial de lo que son el Darmstadt. Este núcleo intersticial de Cajal tiene como función, que es este chiquitito que tenemos acá, que funciona igual los dos con el Darmstadt, sirve para el control de los movimientos de rotación de la cabeza y de los ojos, ¿no? Cuando ustedes vean los ojos, cuando alguien les dice algo que no les gusta, ese movimiento justamente está a cargo de este núcleo intersticial. El núcleo presticial de Darmstadt controla los movimientos de la elevación de la cabeza. Y tenemos lo que es la sustancia periacueductal, que justamente es una sustancia, es un líquido que va a bordear lo que es el acueducto de Silvio. Lo que hace en realidad es como cuidar, como proteger el acueducto de Silvio. Y luego tenemos lo que es la formación reticular, que esta formación reticular tiene como función igual transmitir las ramas de los nervios reticulares. La formación reticular también va a estar cerca de los núcleos de tercer par craneal, ¿no? Esto es repetida. Aquí tenemos justamente el núcleo pupilar o de Edinger-Westphal, que es este que tenemos aquí. Tenemos este punteadito, es la sustancia periacueductal. Tenemos el núcleo de la convergencia ocular o también de la férrea, que es lo que hace que justamente nosotros podamos ver con dos ojos una sola imagen, ¿verdad? Este es el núcleo de la convergencia o de la férrea, lo que tiene esta función. Vamos a ver también lo que es, por ejemplo, nuevamente el fascículo longitudinal medio, el haz central del tegmento, ¿no? Y nuevamente acá tenemos lo que es la sustancia negra, este es el núcleo rojo, que por acá van a salir las fibras rúbricas. Todo lo que digan, lo que ustedes lean en el libro que sea rubro, cerebro, rúbricas, va del cerebro al núcleo rojo. ¿Dónde está el núcleo rojo? En mesencéfalo, ¿no? Así se ve una imagen real
tenemos lo que es el acueducto mesencefálico de Silvio. Aquí se nota el tiro, ¿verdad? El núcleo rojo, tenemos la sustancia negra y tenemos los pedúnculos mesencefálicos. Y estas montañas que vemos aquí va a ser los colículos anteriores. Entonces, los colículos posteriores, ¿qué función tienen? Posteriores. Visión. Colículos anteriores. Visión. Núcleo rojo. Función. ¿Para qué sirve el núcleo rojo? Función motora extrapiramidal. La sustancia negra, lo mismo, ¿verdad? También tiene una función motora extrapiramidal, porque además, si se dan cuenta, están recontra cerca el núcleo rojo de la sustancia negra. Y vamos a ver que la sustancia negra también es súper importante, también se llama locus niger, ¿no? Esta sustancia negra va a estar justamente como que delimitando lo que vendrían a ser los pedúnculos, ¿no? Va a ser como una puerta que va a tapar los pedúnculos. Esta sustancia negra se va a dividir en dos zonas, en una zona dorsal y en una zona ventral, o sea, una zona posterior, dorso, y una zona ventral, anterior. ¿Cuál va a ser la importancia de estas dos zonas? En la zona dorsal, en la zona de atrás, va a haber la presencia, es más negro, ya, la presencia, la porción posterior de esta sustancia negra va a ser más oscura en esta zona, en esta parte de aquí, va a ser más oscura. ¿Por qué? Porque aquí va a haber la producción de un neurotransmisor sumamente importante que se llama